Amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar en esta mañana con el mensaje. Amén. Y el tema de esta mañana, hermanos, le he titulado: el orgullo nos aleja de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que el orgullo nos aleja de Dios? Amén. Sabemos nosotros, hermanos, por la palabra que el primer orgulloso que hubo en el cielo, sabemos quién fue, ¿verdad? Satanás se llegó de arrogancia, de orgullo, y la consecuencia de eso fue trágica, ¿verdad? Que Dios lo expulsó del cielo y lo mandó a un lugar donde le dijo: espanto serás. Y bueno, ustedes ya saben la historia, lo que habla Ezequiel, ¿verdad? El orgullo, hermanos, es algo dañino para el ser humano. Amén. Muy dañino. Peormente para la iglesia del Señor. Es muy dañino. El orgullo, sabemos que es la altivez de una persona, la prepotencia, creerse más que otra persona. Y sabe algo, hermanos, que hay algo que a mí me sorprende muchas veces, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de que una persona es orgullosa, prepotente, siempre nuestra mentalidad nos lleva a una persona que tiene mucho dinero, a una persona que tiene posesiones económicas grandes, y dice: esta persona es altiva, es orgullosa, y no es verdad. Yo conozco personas muy humildes, hablando económicamente, muy humildes, que no tienen dinero en su corazón, pero son muy orgullosas y orgullosos. Amén. Y el orgullo, hermano, es muy dañino. El orgullo no es necesario que tú tengas dinero o seas pobre. El orgullo de igual lo puedes tener siendo pobre o siendo rico. Entonces, el orgullo, hermanos, nos aparta y nos aleja de Dios. Amén. Nos queda claro, ¿verdad? Que el orgullo nos aleja de Dios. Y vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Salmo 138, verso 6. Amén. Salmo 138, verso 6. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Mas al altivo mira de lejos. Podemos leerlo una vez más, hermanos, todos. Amén. Todos vamos a leerlo. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta porción bíblica que hemos leído, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables a mi vida primeramente, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros. Necesitamos en esta mañana, Señor, que nuestro corazón sea cambiado, que nuestro corazón, Señor, sea transformado, porque tu palabra nos enseña que tú miras al humilde, lo miras de cerca, mas al altivo, Señor, lo miras de lejos. Enséñanos, Padre, a acercarnos cada vez más a ti. Te necesitamos y necesitamos conocer más de ti y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Como le decía, hermanos, el título de esta mañana es: el orgullo nos aleja de Dios. Ya le expliqué lo que el orgullo puede producir en una persona. Sabe que he conocido a muchas personas que son sudamericanas, centroamericanas, y sabe que cuando vienen acá a Europa, o muchas veces he visto personas que están en Estados Unidos, y vuelven otra vez por alguna razón de visita a sus países, y sabe que lo primero que comienzan a hacer ellos es a negar de que son ecuatorianos, y dicen por lo contrario: pues yo ahora soy español, tengo la nacionalidad española y ya no pertenezco a mi país, y yo soy muy español o soy muy norteamericano. Hermanos, nosotros somos de donde nacimos. Amén. Amén. Y yo me siento orgulloso, en el buen sentido de la palabra, de ser ecuatoriano. Amén. Y tú debes sentirte, hermano, halagado, orgulloso de ser donde tú eres. Amén. Si eres peruano, si eres boliviano, si eres hondureño, si eres de Guatemala, mexicano, de donde sea que tú eres, siéntete orgulloso. Amén. ¿Sabes por qué? Porque si Dios hubiera querido que tú nazcas en un país norteamericano, Dios lo hubiera hecho. Pero Dios te hizo nacer en el país que tú naciste con un propósito divino. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para anunciar la buena nueva de salvación. Amén. Dios te ha hecho embajador del reino de los cielos. ¿Para qué?
para que tú anuncies la verdad del Evangelio. Amén. Y Dios, hermano, nos ha escogido a nosotros. Yo me siento feliz de ser ecuatoriano, de ser de Guayaquil, de ser de la playita del Guasmo, que no lo soy. Que no lo soy. La playita del Guasmo, para que lo que no me entiende, es el suburbio, lo último de allá, ¿no? Pero no. Igual, si hubiera sido de ahí, lo hubiera dicho. Pero no. Hermanos, pero quiero decirle que nosotros tenemos que sentirnos felices donde somos. Amén. El texto de Salmo 138 dice, mire, porque Jehová es excelso. ¿Qué significa excelso? Porque Jehová es grande. Porque no hay un Dios incomparable, o sea, no hay otro Dios. Excelso significa que es lo máximo. Amén. Que no hay otro Dios. O sea, que tú eres menor que Dios. Amén. Que nos quede claro, ¿verdad? Jehová es excelso, Jehová es grande. No como nos han enseñado por ahí, ¿no? Que muchas doctrinas falsas por ahí que nos dicen que nosotros somos diositos. No, tú no eres diosito, tú eres un siervo de Dios. Amén. Tú, Dios te ha llamado para servirle. El único grande es Dios y tú eres un siervo de Dios. Amén. Dice, y mire lo que dice la segunda parte. Y atiende, ¿a quién atiende Dios? Al humilde. ¿Y qué dice cuando una persona es orgullosa o altiva? Hermano, ¿en qué puesto o en qué condición te encuentras tú delante de Dios? ¿Dios te mira de cerca o Dios te mira de lejos? Y sabe, hermano, que el orgullo es penoso, pero el orgullo se ve en una persona. Y yo esta mañana le preguntaba al pastor y yo le decía, ¿por qué es que muchas personas, muchos hermanos, no se dan cuenta del orgullo que sale por los poros de su vida? Hermano, es triste decirlo. Es triste decirlo. Pero muchas veces el orgullo se nos sale, hermano. Y somos personas, hermanos, como cualquier otra, normales. Personas, hermanos, que no tenemos... trabajamos para comer día a día. Pero ¿por qué ese orgullo nosotros? Si la palabra del Señor me dice, polvo eres y al polvo volverás. No eres nadie, hermanos. Hoy estamos aquí. Somos como la flor del campo. Hoy crecemos. Después se pone hermosa la flor. Pero sale el sol, se marchita y al siguiente día está muerta y seca. O sea que no eres nadie. El Señor nos enseña en su palabra. Nosotros, hermanos, tenemos que tener claro esto, porque, hermanos, cuando nosotros nos acercamos ante el Señor, nos acercamos con un corazón contrito y humillado. Amén. Dice que Él jamás lo desprecia. Un corazón contrito, limpio, delante de la presencia de Dios, jamás Dios lo desprecia, sino que Él dice que escucha tu oración. Amén. Y yo quiero, hermano, en esta mañana, que abramos nosotros el libro de Marcos. Hay un ejemplo que lo he escogido en esta mañana. Marcos capítulo 1, versos del 40 al 45. Todos hemos leído esta historia. Jesús sana a un leproso. Amén. Marcos capítulo 1, verso 40 al 45. Y dice así la palabra del Señor. Dice, vino a él, o sea, a Jesús, un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Y Jesús le demanda y le dice algo que él haga cuando ya lo limpia. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por la purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén. Esta porción bíblica, hermanos, que hemos leído, la escogí, hermanos, porque, y mire que ya le he predicado otras veces, pero hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y antes de continuar, yo quiero, hermanos, que nosotros
sepamos lo que hemos leído, la primera partecita dice que vino a él un leproso. O sea, que el leproso buscó a Jesús. Amén. Mire, esta historia la podemos encontrar en Mateo, capítulo 8, versos del 1 al 4. No lo voy a leer aquí. Lucas, capítulo 5, versos 12 al 16. No habla de la misma historia, pero cada historia, tanto Mateo como Lucas, no es que aumenta, sino que le da otro énfasis a la misma lectura. No sé si me hago entender. Amén. Por eso he cogido ciertas partes. Mire lo que dice Mateo, capítulo 8, verso 1. Dice que cuando descendió Jesús del monte, dice que le seguía mucha gente. Amén. Esa es la primera parte. Luego lo vamos a analizar. En Lucas, capítulo 5, versos 12 y 13, mire lo que dice. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio, y dice que al instante la lepra se fue de él. Las tres historias son la misma. Amén. Pero yo quiero que ustedes noten algo. Primero, dice que Jesús venía, ¿verdad? Él descendía del monte. De un monte él descendía. Y le seguía mucha gente. Nota usted lo que nos dice Mateo, ¿verdad? Mucha gente, Mateo. Mucha gente le seguía. Eso no lo dice Marco. Marco solamente dice que vino a él un leproso. Pero ¿por qué quiero que entiendan esto? Porque mucha gente le seguía a Jesús. Dice, la historia nos cuenta que cuando la gente le buscaba, dice que lo apretaban de tanta multitud porque sabían lo que Jesús estaba haciendo. Amén. Imagínense que Jesús está en medio de esta pequeña sala. Lo apretaban porque querían tocarlo, porque querían un beneficio de Jesús. Pero sin embargo, dice que a él se le presentó una persona que tenía lepra. Y dice que esta persona que tenía lepra, mire que había mucha gente con necesidad, pero ¿qué hizo el leproso para llamar la atención de Jesús? De la multitud que había, solamente el leproso llamó la atención de Jesús. ¿Y cuál fue? Fue su humillación. Amén. Dice que él se hincó de rodillas. Que él, dice, si leemos en el libro de Lucas, que su rostro estaba en tierra. Usted sabe, humillación. Él se humilló delante de Dios. Es por eso que yo le digo, hermano, que nuestras oraciones tienen que ser de humillación. Amén. No es que yo tengo, hermano, yo soy hijo de Dios. Yo soy rey y sacerdote, dice su palabra. No, que hermano, yo soy el ungido de Dios. Bájate de las nubes. Tú eres un siervo del Señor. Amén. Y tenemos que humillarnos delante de Él. Porque es la única manera, escúchame, es la única manera que Dios va a escuchar tu oración. Es la única manera que Dios va a transformar a tu familia. Es la única manera que Dios va a transformar este ambiente, hermano. Si este ambiente se humilla delante de Dios, todo será transformado. Si mi pueblo se humillare, dice su palabra, en cual mi nombre es invocado, ¿qué dice el Señor? Yo oiré y sanaré su tierra. Amén, hermanos. Es la única manera. Pero para eso, como decía mi hermana al principio del culto, lo que leyó, tenemos que ser transformados en nuestros corazones. Y no significa que nosotros tenemos una piedra aquí, Dios saca la piedra y pone un corazón. No significa eso. Literalmente no es eso. Es el cambio de actitud, es el cambio de pensamiento, es el cambio de la manera como tú piensas que tú lo tienes todo. No, hermano, es que yo soy una persona que he estudiado, yo tengo mis estudios, soy médico, soy esto. ¿Y qué pasa que seas médico? He visto buenos médicos morirse, he visto buenos cantantes morirse, cristianos también, ¿eh? Con buenos talentos. Pero eso a Dios, hermano, nosotros somos imprescindibles, no somos personas que si ya nosotros no estamos, Dios va a dejar de hacer una obra. Dios va a continuar la obra contigo o sin mí. Amén. Pero Él va a continuar. Amén. Yo quiero que notemos algo, hermanos, que una persona leprosa de aquellos tiempos, allá por los tiempos no de Jesús, sino antes de eso, en el libro de Levítico, capítulo 13, nos habla todo lo de los leprosos, ¿verdad? Si usted lee Levítico, hablaba de que los leprosos, hermanos, una persona que tenía lepra, esta persona
cuando ya le detectaban la lepra o una enfermedad de aquellos tiempos, de una enfermedad de la piel, porque lepra es una cosa, pero también una enfermedad de la piel. A veces, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad que se le pone la piel, psoriasis, ¿no? La piel blanca. Una persona así ya le podían decir que era lepra lo que tenía en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque acuérdense que no habían estudios, no habían muchos médicos como lo tenemos nosotros ahora presente. Pero la Biblia nos habla de la lepra. Y esta persona que cuando ya le detectaban lepra, dice que el sacerdote lo expulsaban de la ciudad y lo mandaban a los lugares, a las montañas a vivir, lo mandaban a lugares donde ellos se encontraban aislados, fuera de su familia. Imagínese usted, hermano, usted está ahora con su familia reunido, pero si usted está con sus hijos, con su esposa que ama mucho, sus padres, y de pronto en esos tiempos, imagínese que usted estaba en esos tiempos, usted le detectaban lepra, usted se desprendía de su mujer a la que amaba mucho, de sus hijos al que amaba mucho a sus hijos, de su madre, amén. Usted amaba a esa persona, pero usted tenía que ser separado por causa de la enfermedad. Imagínese el dolor de esa persona leprosa, de dejar a todos sus seres queridos por no contagiarlo, y se tenía que ir a un lugar desierto a ver si esa persona se sanaba, porque en ese tiempo una persona que tenía lepra automáticamente era como que le decían: tú ya estás muerto, amén. Porque no había sanidad como ahora tenemos medicamentos, como tenemos ahora, nos hacen exámenes, pruebas, y nosotros podemos continuar con nuestra salud por causa de medicamentos que hay ahora. Pero en esos tiempos no era así, hermano. Una persona lo aislaban totalmente. Y las personas, hermanos, que tenían lepra perdían la sensibilidad de la carne. O sea, que la carne muchas veces se le hacían llagas y por trozos se le podía estar cayendo y ellos ni cuenta se daban. Dicen que la lengua muchas veces también por trozos, la insensibilidad ya la habían perdido. Entonces, una persona que tenía lepra, según la ley en esos tiempos, tenía que ir gritando para que nadie se le acerque: yo soy leproso, soy inmundo, soy impuro. Tenía que gritarlo para que nadie se le acerque. Incluso la persona que tenía lepra, hermanos, si él estaba aquí parado y el viento iba para allá, era peligroso porque esa persona te podía contagiar, porque el viento llevaba la enfermedad donde tú estabas. Entonces sí, había cierto distanciamiento, como lo hay ahora, ¿verdad? Cierto distanciamiento con esas personas. Estas personas, hermanos, prácticamente solamente vivían de la misericordia de sus seres queridos, que le dejaban el alimento quizás a 100 metros, le dejaban la canasta de alimento y ellos se iban rápidamente, y ellos tenían que venir a ver su comida para poder sobrevivir en aquellos tiempos. Como les decía, la persona perdía toda la sensibilidad, y ellos gritaban de tal manera para que nadie se le acerque, según el libro de Levítico. Si usted lo lee, Levítico 13, 14, le habla de todo esto. Las personas que tenían lepra y ya no podían hablar por causa de que se le caía la lengua o no podían hablar, dice que se le ponía una campanita. Y esa campanita era que ellos tocaban la campana para que nadie se le acerque, porque sabía que tenían lepra. Así era la condición del ser humano antes. Y sabe algo, hermanos, que la lepra es algo muchas veces espiritual ahora en la actualidad, que el ser humano también la tiene. La lepra es algo que sabes que tú tienes la enfermedad, el pecado a veces te hace insensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no tenemos lepra quizás en la piel, pero sí una lepra espiritual. El orgullo es una lepra que lleva tu vida si tú lo tienes. Amén. Yo estaba viendo que en Estados Unidos más o menos detectan que por año son cada 100 personas que se contagian de lepra. En la actualidad de hoy, hermano, en la actualidad de estos tiempos, todavía la lepra existe. Y esta lepra se desarrolla más en los países tropicales. Cuando yo me convertí al Señor, hermanos, por el 88, por los 90, por ahí, yo visitaba los hospitales y un día me metí a un lugar. Yo sabía que en ese lugar había gente leprosa, pero yo, hermano, créame que muchas veces nosotros somos imprudentes, ¿no? Son personas de contagio, pero yo iba
supuestamente, y creo que Dios me guardó, pero supuestamente yo decía, aquí Dios me va a guardar, y me guardó, por mi ignorancia. Amén. Pero yo me metí a esos lugares donde habían lepra, y vi un leproso, incluso le puse la mano al leproso y oré por el leproso. Sé cómo se siente la piel de un leproso, porque se la toqué, se la vi. Y ahora tóqueme, no tengo lepra, ¿no? Por si acaso. Pero quiero decirle, hermanos, que esta enfermedad es real. En la actualidad todavía hay personas con lepra. Y las personas que tienen lepra lo aíslan todavía en la actualidad. Pero quiero decirle, hermanos, que en Marcos 1, vamos a seguir leyendo, Marcos 40, dice que vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Yo quiero que notemos algo, hermanos, que había una multitud de gente, pero este leproso dice que se hincó. Primero se postró delante de Dios. ¿Qué significa postrarse delante de Dios? Reconoció que Dios es superior a él. Reconoció él que él necesitaba de Cristo. Se humilló delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba de Dios. Necesitaba de Jesús. Y él, para hacerlo, tenía que haber escuchado, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es un Cristo que sana. Él tenía que haber escuchado algo, y él buscó al Señor. Y dice, mire, que cuando se acercó, ¿qué fue lo que hizo, hermano? Que cautivó a Jesús delante de toda esa multitud. ¿Qué cautivó a Jesús? Fue que él se humilló. Y las palabras que él le dice, mire lo que le dice: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Esa palabra si quieres, hermano, él está reconociendo, como le dije, Jehová, Dios es excelso, es grande, es el más poderoso, no hay otro Dios. Eso le estaba diciendo el leproso. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Se estaba sometiendo ¿a qué, hermanos? A la perfecta voluntad de Dios. Amén. Si quieres, puedes limpiarme. Y mire lo que dice Jesús. Teniendo misericordia de él. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabe que Jesús, hermano, es solamente con su palabra, como le dijo al centurión, solamente con su palabra podía sanarlo? Sin embargo, la misericordia de Dios y en la transformación de este hombre que se había humillado tanto delante de Dios, dice que Jesús lo tocó, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. ¿Qué hace que Dios mueva su mano en tu vida? La humillación. ¿Qué hace que Dios sane a tu familia? ¿Qué hace que Dios proteja a tu familia? ¿Qué hace que Dios transforme todo este ambiente? Hermanos, es la humillación delante de Dios. Y yo quiero que vayamos notando, hermano, y quiero que vayamos leyendo un texto bíblico. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, verso 2. Lucas 11, verso 2. Mire lo que le dijo Jesús a su discípulo. Y le dijo Jesús, ¿verdad? Y cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? Santificado venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El leproso, hermano, se estaba sometiendo a la perfecta voluntad de Dios. Y yo quiero aquí hacer un énfasis, hermano. Yo sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero me es igual lo que usted piense, hermanos. Porque mire, yo sabe algo, hermano, yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios, hermano, que sana. Creo en un Dios que bautiza. Y usted quizás me ve y yo soy muy pentecostal, hermano, pero creo en un Dios que habla, en un Dios que sana y en un Dios que viene pronto. Pero hay algo, hermano, que a la iglesia se le ha ido introduciendo durante muchos años, y es la palabra yo declaro, yo decreto, yo establezco. Y dime una cosa, hermanos. Yo sé que a muchos no les gusta esa palabra que se le diga. Dime una cosa, ¿dónde está escrito en la palabra yo decreto, yo declaro? Que alguien me diga: yo, hermano, yo le he leído y ahí dice en la palabra de Dios que yo tengo que declarar. ¿Dónde dice que tú tienes que declarar? ¿Sabes lo que estás haciendo con la palabra yo decreto, yo establezco? ¿Sabes lo que estás haciendo?
haciendo lo que tú quieres que pase, lo que tú quieras que suceda. Y esa no es la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es de que dijo lo que dijo este leproso: si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús le enseñó a sus discípulos: Señor, que se haga tu voluntad, tanto en los cielos como en la tierra. Nosotros como siervos de Dios, hermanos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Amén. Pero se le ha enseñado hoy a la iglesia, hermano, que hay que declarar. Yo declaro que tú te seas sano. Y usted le pone la mano a esa persona: yo declaro que tú seas sano. Y esa persona está en adulterio. Yo decreto y establezco. ¿Quién tú te crees para establecer y declarar, hermanos? ¿Quién tú te crees, hermano, que tiene más poder y más autoridad que Dios? Si Jesús mismo, hermano, cuando estaba en la cruz: Señor, que se haga tu voluntad, ayúdame a pasar esta copa. Jesús, hermano, enseñaba eso. Jesús, ¿sabe lo que podía hacer? Señor, yo declaro que vengan ángeles y me libren de esto, pero Él no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él se sujetó a la voluntad del Padre. Él se sujetó a la perfecta voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué? Para que tú y yo seamos salvos. Pero hermano, hoy se le está enseñando a la iglesia. ¿Y sabe algo, hermanos? ¿Sabe algo? Lee la Biblia. Yo no te estoy hablando algo que no está escrito. Lee la Biblia y dime, hermano, dime, ¿dónde dice la palabra yo declaro? Mire, yo le voy a enseñar dónde dice la palabra declaro en la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 19, vamos a encontrar esta palabra. Hechos 19, verso 13. Mire lo que dice. Pero algunos de los judíos, acuérdese de los judíos de aquellos tiempos. Algunos de los judíos exorcistas, imagínense, judíos exorcistas. ¿Ah? Póngase a pensar usted que hoy hay cristianos exorcistas, no cristianos, exorcistas, engañando a la gente. Mire, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Sabe a quién querían imitar? A Pablo, lo que Pablo estaba haciendo. Dice, o conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Quiero que sepas algo, hermano, que Dios nos conoce a nosotros desde que nacemos. Amén. ¿Sabes? Dios nos conoce. Dios sabe quién tú eres y te llama por tu nombre. Amén. Satanás sabe quién tú eres. ¿Sabes tú eso, no? Satanás te conoce también. Pero él no te llama por tu nombre. Él te llama por tu pecado. Él te dice adúltero, pecador. Te acusa. ¿Sabes? Hay una frase que dice que Satanás, a quien mejor le sirve, más le paga. Hay mucha gente que le ha servido tan bien a Satanás que ahora sus vidas, hermano, porque Satanás va a reclamar esa alma para él, pero solamente Cristo puede librarte. Amén. Estos judíos exorcistas, hermanos, pretendían ellos reprender demonios en el nombre de Jesús, pero del que predicaba Pablo. Y los demonios le dicen, llámele usted demonio, ángeles caídos, llámelo como usted quiera, pero son demonios. Amén. Dice, y los demonios le decían, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Ah? Esto nos enseña, hermano, de que Satanás sabe quién eres tú. Amén. Satanás sabe si tú eres un hombre de oración o una mujer de oración. Satanás sabe si tú vives para Dios o no vives para Dios. Satanás sabe, hermano, si tú le agradas a Dios día a día o quizás te escapa por ahí de vez en cuando una cervecita, un porrito, ¿verdad?
o una marihuana por ahí, ¿verdad? Lo que les gusta la marihuana. Satanás sabe todo eso. Pero Satanás conoce a los que verdaderamente agradan a Dios. ¿Y sabe por qué lo conoce? Porque en el momento que tú le agradas a Dios, Dios te sella con la promesa del Espíritu Santo. Y en tu frente dice Espíritu Santo, porque Dios te ha puesto un nombre. Y Dios te llama por tu nombre. Y sabes algo, Él te conoce. Y como te conoce, sabe que tú tienes autoridad para reprender demonios. Ahí es cuando tú, hermano, usas la autoridad de Dios. Ahí es cuando tú reprendes al diablo en el nombre de Jesús y los demonios se sujetan a ti. ¿Por qué? Porque tú le agradas a Dios. Sabe que yo conozco a muchos, ¿no? Nunca me gusta criticar por nombre ni esto. No voy a decir a nadie porque no me gusta, hermano. Pero quiero sí decirle, hermanos, que hoy en día hay muchas personas que se autoproclaman profetas. Yo profetizo y declaro en el nombre de Jesús, hermanos, y las profecías no se cumplen. Yo declaro que este año, y eso le gusta a la gente de la iglesia, eso le gusta al pueblo de Dios. Y déjeme decirle que muchas veces son bien intencionadas las palabras que declaran, porque no son malos hermanos. Lamentablemente, la iglesia ha cogido costumbres extrañas. Si usted lee la historia, hermano, esta palabra surgió en el siglo XIX. Y se ha venido aumentando, cada vez va en aumento. Pero si usted lee la iglesia primitiva, nadie declaraba nada. Nadie. Léame la Biblia y dígame dónde dice la palabra yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo convenzo, yo no convenzo. ¿Dónde dice eso? En ningún lado. Sin embargo, hermanos, hoy la gente profetiza sin ningún temor. Yo me voy a la Biblia, hermano, y yo creo en la profecía. Porque a mí Dios me ha dado profecías y las he dicho y se han cumplido. ¿Sabes por qué? Porque Dios me las ha dado. Pero el que profetiza tiene que decir, yo profetizo en el nombre de Jesús. O el que profetiza tiene que decir, el Espíritu Santo dice así. Y se tiene que cumplir. ¿Ven? Que nos quede claro eso, hermano. No, hermano, es que yo creo que tú te vas a morir este año. Y el hermano sigue vivo. Había un pastor que oraba por los enfermos y cada vez que oraba por un enfermo se moría el paciente. Y cuando ya veían que eso, dice, pastor, ya no ore por mí, porque cada vez que usted ore por mí, cada vez que usted ora por un enfermo, los enfermos se mueren. Hermanos, quiero decirle una cosa. Los profetas tienen que sujetarse a la perfecta voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que hablar con voz audible. Tiene que decirte, yo te digo que digas esto porque así se va a cumplir. ¿Sabe, hermano? Por eso es que yo le decía, yo he escuchado la voz del Espíritu Santo audible y sé de lo que estoy hablando. He escuchado la voz de Dios audible y sé de lo que estoy escuchando. No es que me he comido un plato lleno de carne y he soñado que Dios me ha hablado. No, he escuchado la voz de Dios y esa voz de Dios me ha tumbado al suelo, hermano, porque es poderosa. Y sé cuando Dios habla. Y lo que Dios habla se cumple. Entonces, hermano, no nos dejemos llevar por aquellas malas costumbres que la gente ha cogido hoy. De decir, yo profetizo, yo establezco, yo decreto. ¿Y quién te ha dicho que decretes y quién te ha dicho que establezcas? ¿Quién te ha dicho que proclames algo que Dios no te ha dicho? La profecía, hermanos. Si usted lee el Viejo Testamento, todos los profetas decían, el Espíritu Santo dice, perdón, el Espíritu habla así. O Dios ha dicho esto. Jehová dice así. ¿Verdad que dice eso? ¿Por qué, hermanos? Porque era palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo iba a entrar a una ciudad, ¿qué decía? El Espíritu Santo me dijo que no entre a Macedonia, que siga de largo. ¿Por qué? Porque esas son profecías de Dios. Esa es palabra de Dios. Y tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios tenemos que tener un corazón limpio delante del Señor. Para escuchar, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará a su santuario? Limpio de mano y de corazón puro. Para entrar a la presencia de Dios tenemos que ser transparente y limpio. Amén. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 28, verso 23. Aquí es lo que yo le estaba diciendo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, y a los cuales le declaraba, mira, aquí dice la palabra declarar,
y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Yo quiero que notemos algo, que el apóstol Pablo, porque está hablando el apóstol Pablo, declaraba, hermanos, pero declaraba la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha mandado a declarar. Yo declaro la palabra de Dios. Yo declaro y establezco lo que está escrito en esta palabra, hermanos. ¿Sí me están entendiendo lo que le digo, verdad? ¿Qué dice? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué estoy haciendo? Profetizando, declarando la palabra de Dios, lo que Dios me ha mandado a declarar. Y eso es lo que me enseña este pasaje bíblico, que el apóstol Pablo declaraba la palabra de Dios. Pero ¿qué le gusta a la iglesia? Yo declaro que este año Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un terreno, Dios te va a dar un coche, Dios te va a dar 1,000 euros, como el hermano. Dios te puede bendecir, hermano. Yo declaro y pasamos el tiempo declarando cosas que Dios no nos ha mandado a hablar. ¿Por qué me he querido entretener un poco con esto, hermanos? Porque la iglesia tiene que aprender, hermano, a no dejarse engañar. ¿Sabe que son malas costumbres que estamos cogiendo dentro de las iglesias? Y le digo, hermano, yo creo en la declaración profética, pero no en la declaración de cualquier cosa. Que este año Dios te va a dar un coche. Y sabe, pasa el otro año y no tengo ningún coche. Que este año vas a coger 1,000 euros. Y no cojo nada de 1,000 euros, hermanos. O ahora también nos enseñan que tienes que, mire, y esto yo lo viví cuando estaba en América. En un estadio se lo escuché a un hombre. Me acuerdo tanto que yo estaba en el estadio estaba a reventar, y dice, tienes que poner todo lo que está en tu bolsillo. Tienes que poner todo el dinero y vas a ver que Dios te va a dar el doble. Pobrecito, puse todo mi dinero, hermano, y me fui a casa caminando. Me fui a casa caminando toda la noche hasta llegar a mi casa. Y dije, ¿quién me mandó a poner todo el dinero? ¿Por qué, hermano? Porque se nos están enseñando costumbres extrañas. El Señor te va a bendecir. Tú quieres que Dios te bendiga, ¿verdad? Amén. Yo también quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios, hermano, me bendiga aún más de lo que me ha bendecido. Pero ¿cómo Dios nos va a bendecir? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Todas, todas, no dice una, todas. Pero primero es el reino de los cielos y su justicia. Vamos a leer el libro de Juan, Mateo 26. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Miren lo que nos dice. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Cuántos tienen confianza delante de Él? Delante de Dios. Amén. Si tú confías en Dios, mira lo que pasa. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, escucha bien, a su voluntad, Él nos oye. Pedir, hermano, es una cosa y decretar es otra. Cuando tú pides a Dios conforme a su voluntad, ¿qué dice? Que Él nos oye. ¿Pero qué hacemos nosotros? Yo declaro que hoy recibiré bendición. ¿Quién te crees tú que eres, hermano? Y es por eso que yo en esta mañana, hermanos, quiero decirte que eso, yo sé que son palabras muy buenas intencionadas, que tú las has aprendido. Y quizás lo dices por ignorancia, porque tú lo has escuchado y está bien. O sea, yo sé que no eres una persona mala, yo lo sé. Pero, hermanos, centrémonos en la palabra de Dios. No nos dejemos engañar por las cosas que nos están enseñando en el mundo ahora. La doctrina de Cristo, hermanos, se está corrompiendo últimamente. Ya lleva años, hermanos. Yo ya no escucho, hermanos, palabras de exhortación dentro de la iglesia. Solo escucho de bendición, que Dios te va a bendecir, que trae tu ofrenda y que Dios te va a bendecir, que trae tu dinero, que Dios te va a bendecir. Aquí, ¿quién le ha pedido dinero a usted? Nadie le ha pedido dinero, hermano. Usted tiene que sentir en su corazón, traer su ofrenda y disponer en su corazón lo que usted tiene que hacer para el Señor. No para... Aquí en esta iglesia nadie, hermano, tiene un sueldo.
Que sepa bien usted, nadie tiene un sueldo aquí. Y no significa que sea malo, no, porque el obrero es digno de su salario. Pero gracias a Dios tenemos un pastor que él tiene su sueldo, yo tengo mi sueldo y trabajamos por amor a la obra de Dios. Amén. En su tiempo, si Dios llama a alguien, pues Dios le suplirá su necesidad. Pero yo quiero, hermanos, que nosotros sepamos que la perfecta voluntad, mire, hermanos, ¿saben lo que nosotros estamos haciendo con el Evangelio? Hacerlo quedar en ridículo. ¿Saben lo que estamos haciendo nosotros? Siendo piedra de tropiezo. ¿Cuántas personas no han ido en un velorio? Yo voy a orar para que este demonio, para que este muerto se levante. Y comienza, yo decreto que te levantes de la caja. Y la gente está que vea, ¿a qué hora se va a levantar? ¿A qué hora se va a levantar? O muchas veces nosotros, se nos muere un familiar, y nosotros, Señor, levanta a mi hermana, levanta a mi hermano, Señor, que se levante de la muerte, Señor, que Dios lo puede hacer, hermanos. Dios lo puede hacer. Pero quiero que entienda que esa es la voluntad de Dios. Si lo levanta o no lo levanta. Si lo sana o no lo sana. Cuando Jesús, hermano, dice que había una multitud, Jesús no sanaba a todos, hermanos. ¿O sí? ¿Verdad que dice la palabra de Dios? Que muchos eran sanados y a otros no eran sanados. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de confianza a Dios. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, no declaró todos son sanos, todos son salvos. No, porque es la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender, hermano, a sujetarnos a la voluntad de Dios. Amén. Lo que dice el texto, y esta es la confianza que tenemos en Él, delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, que dice que Él nos oye. Amén, hermanos. Amén. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versos 22 al 24. Primera de Juan, capítulo 3, del 22 al 24. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, de Dios, ¿verdad? ¿Por qué vamos a recibir de Él? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, cuando usted cumple los mandamientos y hace cosas agradables delante de Él, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a recibir? Lo que hemos pedido conforme a su voluntad. Amén. Pero ¿sabes algo, hermano? Hay personas que hoy viven en adulterio, viven en fornicación, viven llenos de... Yo no estoy, hermano, que tú te sientas mal porque quiero acusar a alguien por lo que hace. No, hermanos, yo no soy nadie para juzgarte. Pero quiero que sepas, hermano, que si tú eres una persona borracha, que andas bebiendo, que andas fumando, que andas haciendo cosas indebidas delante de Dios, hermano, tu oración para que entre la presencia de Dios está siendo perturbada por tu pecado. Amén. Y cuando tú te alejes del pecado, entonces tu oración será transparente delante de Dios. Amén. Amén. 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice? Y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Ahora, yo te pregunto, hermanos, esta es otra cosa que también yo no entiendo, créanme, hermano, no entiendo. Que yo veo cristianos, hermanos, que están dentro de la iglesia y decretan y declaran y se odian entre hermanos. ¿Sabe la enemistad que hay dentro de la iglesia entre hermanos? Yo no comprendo, hermanos, por qué nos engañamos. Yo no entiendo, hermanos, por qué no vivimos las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Son dos mandamientos que Jesús nos dejó establecidos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Y ese prójimo está tu hermano, está tu vecino, está tu familia, está tu hermano, como a ti mismo. Pero no entiendo hoy en las iglesias tanta enemistad, tanta indiferencia, hermanos. ¿A qué estamos jugando, hermano? ¿Al evangelio? Déjame decirte que si Cristo viene, te vas a quedar para la gran tribulación. Te vas a quedar haciéndole barra al anticristo. ¿Por qué? Porque no vives conforme a la perfecta voluntad de Dios. La palabra de Dios es clara. Mire lo que dice el 24. Y el que guarda su mandamiento, o sea, tú guardas esta palabra en tu corazón, permanece en Dios
y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios tiene que permanecer en tu vida, hermanos. Dios tiene que permanecer en tu corazón. Tú tienes que vivir los mandamientos de Dios. Y no te estoy mandando a que viva los 10 mandamientos, no. Te estoy diciendo los 2 mandamientos que Jesús dejó establecidos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No, hermano, que yo primero amo a mi esposa. No, a Dios sobre todas las cosas. Amén. Eso no significa que te descuides de tu marido, que te descuides de tu esposa. No. O sea, te estoy llamando que tú tienes que amar a tu esposa, tienes que darle lo que se merece, pero Dios está en primer lugar en todas nuestras acciones. No es que primero está mi trabajo, hermano. No, estás mal, hermano. Primero está Dios y después están las cosas secundarias. ¿Quieres recibir bendición? Busca primero a Dios. Amén. Y voy concluyendo con esto, hermano. Dice el verso de Marcos, capítulo 1, el verso 43. Dice, entonces le encargó rigurosamente. Vamos a leer, hermano, del 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Tu humildad, hermano, mueve la mano de Dios, ya te lo he dicho. Mueve la misericordia de Dios. Tu humildad, como este hombre leproso, que fue humilde delante de Dios. Y entonces dice que le encargó rigurosamente y le despidió. O sea, después que le sanó, le despidió y le hizo un encargo. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. Yo quiero que notes algo aquí. Y con esto ya voy concluyendo, hermano. Amén. Cuando tú vienes al Señor, Dios te limpia de toda lepra, de todo pecado. Dios te limpia de todo pecado. Dios te hace una persona transparente, ¿no? Y eso no significa de que tú no le ofendas a Dios, porque todos le ofendemos a Dios. Yo le ofendo a Dios. Sin embargo, nos justificamos a través de Jesús. Amén. Y yo quiero que tú veas algo aquí, que Dios lo limpia al leproso. Dios lo limpia, o sea, en otras palabras, no dice la palabra que lo sana, sino que lo limpia. ¿Por qué? Porque este hombre necesitaba ser limpio. ¿Para qué? Para que este hombre otra vez se vuelva a vivir como una persona normal dentro del ámbito de la ciudad, dentro de su familia. Dios, hermanos, lo limpia por esa causa. Y le dice rigurosamente que vaya y cumpla con el rito de la ley. Amén. Ahora, yo quiero que tú notes algo. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te limpia. Dios te hace nueva criatura. Pero Dios te manda y te demanda, hermanos, que tú tienes que seguir todavía ¿cómo se llama? Como un tratamiento en tu vida. O sea, Dios te limpia, pero tienes que seguir unos ritos dentro de la iglesia. ¿Y cuáles son eso que Dios nos enseña a nosotros? Que nosotros, hermanos, cuando tú te conviertes al Señor y Él te limpia, tú tienes que venir a la iglesia y seguir los pasos y seguir lo que te enseñen. Bautismo en agua. Amén. O sea, tú te entregas, luego viene el bautismo en agua, luego vas continuando con un proceso. Y es por eso que Dios le dice a él, lo limpia. Pero él no consiguió seguir el proceso de lo que Dios había hecho. Sino que, ¿qué hizo este hombre? Desobedeció a Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros, Dios nos limpia y estamos en la iglesia. Pero ¿sabe algo? No nos bautizamos. ¿Sabe algo? No vivimos para Dios, vivimos como nos da la gana, vivimos haciendo cosas que a Dios no le agrada y vivimos una vida continuamente así. Ahora, hermano, no me malentiendan. Yo sé que muchos tienen problemas para bautizarse, para poder arreglar sus vidas. Yo lo sé. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que pueden hacerlo y no lo hacen. ¿Me entienden? Hay personas, hermanos, que tienen años en el evangelio. Años. Y ni siquiera se han bautizado. Y pueden hacerlo, pero no lo quieren hacer. ¿Por qué tú no lo quieres hacer? Porque hay algo en tu vida que te lo está impidiendo. Y es que no estás convencido de todo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Esta persona Dios le mandó que tiene que cumplir con la ley de Moisés. No lo hizo. Y como no lo hizo, hermanos,
A Jesús se le complicó entrar libremente a la ciudad a predicar el evangelio. Ahora, yo quiero que tú notes algo. El leproso antes no podía entrar a la ciudad por causa de su enfermedad, por causa de su lepra. Pero Jesús tomó su lugar ahora. Y Jesús ahora ya no podía entrar por causa de lo que él había hecho, por causa de la desobediencia de este hombre. ¿Sabes que Jesús toma tu lugar cuando tú vienes a Cristo? Él te limpia, Él te santifica y Él toma el lugar que tú tenías. En la cruz Él tomó el lugar del mundo, hermanos. ¿Para qué? Para que tú seas salvo y hoy estés aquí presente escuchando la palabra del Señor. Amén. Dios, hermano, nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que ser humildes delante de Él. Acuérdese que Él es excelso, Él es grande, no hay otro como Él. Y que Él atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿qué hay en tu corazón? ¿Eres altivo? ¿Cómo te mira la gente a ti? ¿Como una persona altiva o como una persona humilde? Es que, hermano, yo me veo humilde. Examinémonos bien nuestra vida, porque puede ser que no nos demos cuenta que somos personas orgullosas. Y el orgullo es una lepra en nuestro interior que tiene que ser limpiada por el Maestro, por Jesús. Hermanos, quiero que en esta mañana esta palabra transforme nuestros corazones. Mire que la hermana hoy leyó ese texto y es un texto muy precioso, hermanos. Dios quiere cambiar nuestros corazones, corazones de piedra y poner corazón de carne. Dios quiere que tú escuches su palabra. Dios quiere que tú escuches el propósito que tiene en tu vida. ¿Sabes algo, hermano? Dios te ha llamado con un propósito. ¿Cuánto tiempo has perdido en este país? Y hoy no trabajas en ninguna iglesia. No funcionas como funcionabas en tu país. No estás funcionando en el plan de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sabes que han pasado tantos años y en lugar de estar llena de la presencia de Dios, te has enfriado? ¿A causa de qué? Porque te has entretenido en lo material, ¿verdad? Has conseguido más trabajo, más dinero. Está bien que tengas dinero, pero ¿y dónde están las cosas de Dios? El mundo y su deseo pasa, pero que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Lo único que permanece para siempre es que tú le sirvas a Dios de todo corazón. Trabajas mucho, guardas mucho dinero en el banco, te mueres y ese dinero queda en el banco o queda para tu familia, para otro. Pero hermanos, Dios nos demanda a nosotros que vivamos para Él. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Y con esto termino. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Él te oye si tú le pides conforme a su voluntad. Así que nuestras oraciones de aquí en adelante va a ser: Señor, si es tu voluntad, yo me voy a mi país de vacaciones. En todo. Señor, si es tu voluntad, Señor, que ese trabajo que me va a salir sea para mí. Señor, que si es tu voluntad, Señor, que yo me case con aquel hombre, Señor, permíteme que yo me case con ese hombre. Hermano, para todo hay que pedir la voluntad de Dios. Yo declaro que ese hombre va a ser mío y ese hombre es casado. Hermano, aunque parezca risa, yo he escuchado eso. Hermano, aprendamos a vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. La palabra de Dios está aquí escrita. Y todo lo que usted, hermano, escuche, analice con la palabra de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga y el Señor te dé mucha sabiduría, tanto a ti como a mí, hermano. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas. Enséñanos, Padre, a ser humildes. Enséñanos, Señor, a agradarte día a día. Que en nuestro corazón, Señor, haya esa humildad de someternos a tu voluntad, de someternos, Señor, a tu palabra. Queremos agradarte solo a ti, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, viva en nuestras vidas y que esa palabra florezca al 100%. Que seamos de bendición para esta humanidad. Con palabra viva y eficaz. Tú nos has llamado, Señor, para predicar la buena nueva de salvación, para poner manos sobre los enfermos y ellos van a sanarse en el nombre de Jesús, pero conforme a tu voluntad, Señor. Todo que sea tu perfecta voluntad, Señor. Nos sometemos a ella en el nombre de Jesús.
Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.